todos y a todas las personas que se están conectando a ver nuestro programa Conversación Constitucional. A una semana del plebiscito, tengo el honor y el gusto de poder conversar con Felipe Arboe. Muchas gracias, Felipe, por acompañarme el día de hoy, que te des el tiempo para que tengamos esta conversación que muchas personas escuchan nuestro programa y después nos dicen que agradecen que les podamos explicar algunas cosas con pera y manzana sobre lo que se nos viene y lo que ha pasado, también los análisis que han hecho ciertas personas para el momento que estamos viviendo. Así que muchas gracias, Felipe. No, gracias por la invitación, Pilar, y por tu intermedio saludar a todas las personas que nos están viendo, y intentaremos dar un diálogo entretenido y explicar en fácil las razones por las cuales estamos hoy día a punto de salvar al país, yo creo, de un cambio que creo que es importante, pero no el adecuado. Estoy de acuerdo contigo. Felipe, tú no necesitas mucha presentación, pero la voy a hacer porque aquí hay cosas muy interesantes que algunas personas seguramente no saben. Felipe Arboe Bascuñán, naciste en Holanda, pero eres hijo de padres chilenos. Eres abogado, estás especializado principalmente en el tema de protección de datos, en derechos humanos y en orden público. Eres académico también. Has realizado numerosas publicaciones en materia de seguridad pública, terrorismo, democracia y protección de datos también. Fuiste subsecretario del Interior en el año 2006, fuiste 2 veces diputado por el ex distrito 22, que hoy es el distrito 10, eso hasta el año 2014, cuando fuiste electo senador por la circunscripción número 13, Biobío Cordillera, hasta entre el año 2014 y 2022, pero renunciaste un año antes de cumplir tu periodo como senador para presentarte en el año 2021 como convencional constituyente, cupo que ganaste, por tanto fuiste parte de la convención constituyente. Y esto es lo más entretenido, en el plano de lo personal, de tu gusto. ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta navegar, especialmente en los canales del sur de Chile? Y lo más importante, que eres un dog lover. Así que somos dos entre miles. Muchas gracias, Felipe, y partamos con nuestra entrevista. Lo primero que yo te quiero preguntar es que nos ha pasado mucho a los amarillos, ¿cierto? Nosotros los amarillos, tú ya sabes, somos un grupo de centro y de centro izquierda, y se ha instalado esto de que la gente de centro y de centro izquierda no puede votar por el rechazo. ¿Cómo es esto que la gente de centro y de centro izquierda esté votando por el rechazo? Entonces, tú eres una persona de centro izquierda. Te quiero preguntar por qué, cuál fue tu análisis personal y político para ponerte en la vereda del rechazo. Lo primero es que yo creo que es muy importante destacar la necesidad del proceso. Yo trabajé con el presidente Ricardo Lagos, con la presidenta Michelle Bachelet, fui uno de los fundadores de la Juventud del PPD en su oportunidad, renuncié a mi partido, cuando entendí que los partidos estaban renegando lo que habíamos hecho durante los últimos 30 años. Digo habíamos porque yo participé solo del gobierno de Lagos en adelante, pero mucha gente participaba de eso. Yo creo que la Concertación fue la coalición política más exitosa de la historia republicana de Chile. De hecho, gobernó el 10% de la historia republicana y permitió la transición en paz y tranquilidad, con errores, por cierto, como todo gobierno, pero por lo menos desde el punto de vista global, digamos, fue bastante exitosa. Y observé yo que se venía dando el surgimiento de lo que he denominado el neopopulismo, que es un conjunto de gente que más bien adhiere a una generación más joven y que cree que todo se resuelve en 140 caracteres, así como rapidito, que la política no hay que tener discusión, que todo tiene que ser rápido, inmediato, y la verdad es que no es así. Los grandes procesos sociales requieren evidencia, requieren reflexión, requieren acción también. Y cuando uno ve el proceso constituyente, yo dije, bueno, es muy importante jugarse para que tengamos una nueva constitución, y desde esa vereda apoyé a la presidenta Bachelet, como presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, en intentar sacar adelante la nueva constitución, pero tuvimos el bloqueo de la derecha. Luego se produjo el acuerdo del 15 de noviembre, la ciudadanía, me incluyo, votamos apruebo masivamente, es decir, que no queríamos que la constitución del 80 siguiera rigiendo y queríamos una nueva constitución. Estaba súper esperanzado, por eso renuncié al Senado para irme a la convención y ser parte del proceso y ayudar, digamos, a tener un nuevo texto constitucional. Pero al poco andar, me di cuenta que se fueron imponiendo más bien los resentimientos, la rabia, las frustraciones, todas sensaciones o sentimientos muy legítimos, pero que no son adecuados para redactar un texto constitucional hacia el futuro. Y terminamos con un texto que, en primer lugar, fortalece lo que nos divide y no lo que nos une, que es la naturaleza propia de todo pacto social, que al final del día el pacto social es la forma de organizarnos porque tenemos ganas de vivir en conjunto. Aquí pareciera que hay algunos que tienen ganas de vivir separados. Y no, un texto bastante identitario. En segundo lugar, porque es un texto que no garantiza la gobernabilidad, porque no propone un sistema político.
Lo que hay es un conjunto de partes y piezas de diferentes sistemas que fueron producto de la negociación. En definitiva, sacrificaron la gobernabilidad del país por llegar a un acuerdo de los 2/3 en el Pleno, porque confundieron, dada la falta de experiencia política y la arrogancia de algunos, confundieron y creyeron que tener los 2/3 de la convención era tener los 2/3 del país, y eso es completamente distinto. Y adicionalmente, me pongo en la vereda del rechazo porque no estoy disponible para que se apruebe un texto que va a politizar el sistema judicial, cuando justamente la justicia es la encargada de velar por los derechos ciudadanos cuando el poder empieza a abusar de los ciudadanos. No estoy de acuerdo con un texto que debilita la seguridad en momentos que Chile vive la peor crisis de inseguridad de los últimos 40 años, con terrorismo en la macrozona sur y ampliándose, con una crisis migratoria completamente descontrolada en el norte que tiene a la gente atemorizada, y en el centro del país y en las principales ciudades pasando de la delincuencia al crimen organizado. Entonces, en ese escenario, que un grupo de constituyentes, por una obsesión ideológica, debiliten las medidas de seguridad del gobierno, cualquiera sea el color político, a mí me hacen éticamente decir, yo no puedo recomendar esto para el país. Yo no le recomendaría jamás algo malo a mi familia y tengo que actuar igual como que el país fuera mi familia. No le puedo recomendar éticamente apoyar un texto que puede generar inestabilidad política, inseguridad y debilidad de los sistemas de justicia. Felipe, tú, como dijimos en tu presentación, renunciaste un año antes de tu periodo de senador para irte a la convención, ganaste y estuviste ahí. Aquí hay un análisis que se ha hecho por dos partes, ¿cierto? Primero, la gente ha juzgado el trabajo de la convención por el proceso mismo y también se ha juzgado por el texto, ¿cierto? Por el resultado. Quiero que me cuentes cómo fue el año de trabajo dentro de la convención, cómo era el ambiente, cómo se fueron trazando las discusiones. ¿Es tan cierto esto de que no se podía llegar a acuerdo? ¿Hubo vetos? ¿Cómo fue esto, el proceso mismo? A ver, lo primero, yo defiendo la necesidad del proceso, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que fue un escándalo. Bueno, sí, hubo muchos escándalos, pero yo creo que tenemos que asumir algo, que puede ser duro, ¿eh? Pero yo creo que Chile es más parecido a la convención que al Parlamento. Mira que te digo. Cuando uno recorre el país y ve que tenemos serios problemas de formación y educación, cuando vemos que los niveles de polarización que hay en la calle muchas veces impiden hacer reflexiones mucho más profundas, bueno, uno ve que eso se reflejó en la convención. Llegaron a la convención un conjunto de personas que prometían no ser políticos y terminaron siendo mucho más políticos que los políticos de carrera. Llegó a la convención un conjunto de gente que tenía una visión sobre un tema: el agua, los derechos humanos, la policía, pero sometidos a una presión para discutir un tema más global, dijeron, mire, yo en realidad el sistema político no entiendo nada, entonces yo le voy a creer a esto. No, yo hago lo siguiente, yo negocio mi voto en el sistema político que yo no entiendo nada a cambio de que me den esto en el agua. Y así se fue generando una transacción. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, me dijo un día un convencional, que supuestamente era de centro izquierda, me dijo, mire, no te preocupes, me dijo, da lo mismo. Negocia porque al final del día, con el voto, si nosotros le damos el derecho a recuperación de tierra, ellos nos van a dar el voto al sistema político. Y me dijo, esto es lo más parecido a la política. No, mi amigo, le dije yo, está muy equivocado. La política, y yo he participado en miles de negociaciones, pero las negociaciones siempre tienen un borde, igual que los lagos. Los principios que no se transan y la gobernabilidad de Chile. Y yo creo que lo que usted está haciendo, le dije yo, no tiene nada que ver con la política, está haciendo una transacción sin límites, donde es yo te doy y tú me das, independiente de lo que le pasa al país. Y eso yo no estoy disponible. Entonces yo creo que lo que fue ocurriendo es que la falta de conocimiento de algunos, la falta de experiencia de otros y la arrogancia de algunos académicos que pensaban y que siguen pensando, que lo que dice el aula es lo que ocurre en el país, cosa que no es así necesariamente, generó que se formaran grupos donde al final todo se transaba en una mesa donde no hubo actas, donde no hubo transparencia alguna y donde no hubo posibilidad incluso de dejar registro de los argumentos que se dieron. Entonces, lo que pasa es que al final yo digo, mira, si en el Parlamento pueden haber muchas malas prácticas, que hay que corregirlas, pero perdón, las discusiones se dan en comisiones y las comisiones se transmiten. Aquí lo que se transmitía en la comisión era la votación, era la conclusión de una negociación que se había hecho al otro lado. Otras cocinas.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final el proceso me pareció que era necesario hacerlo, porque nos encontramos. O sea, yo me encontré con gente que no había conocido jamás, por razones etarias, territoriales, culturales, sociales, y me parece bien un punto de encuentro. Pero lamentablemente, como decía al principio, estos sentimientos muy legítimos de rabia, frustración, digamos, sufrimiento, e incluso los maximalismos que debieron haberse expresado en una primera parte de la convención, lamentablemente se mantuvieron en el tiempo. Y no es posible redactar un texto de futuro, un texto constitucional que tiene tantas implicancias para una sociedad, solo basado en esos sentimientos. Yo creo que fue un tremendo error y a mí me da un poquito de rabia, frustración por un lado, pero rabia por el otro, porque creo que teníamos una tremenda oportunidad de tener un texto que se hiciera cargo de los grandes temas del país, el tema de la justicia social, el tema de la descentralización del poder, el tema de la eficiencia y la eficacia del Estado. Si creemos que el Estado es importante, tiene que ser eficiente y eficaz, no como lo que tenemos hoy día. Tenemos que hacernos cargo. Esta podría haber sido la primera constitución de la era del cambio climático, la primera constitución de la revolución digital, y todo eso se fue al tarro a la basura porque un grupo pequeño cooptó, como digo yo, el neopopulismo cooptó a un grupo y terminamos con un texto que al final fue, como digo, es identitario y excluyente, porque aquí se excluyó de manera deliberada a quienes pensaban distinto. Y cuando se hicieron observaciones respecto a los errores, dijeron, no, ustedes son obstruccionistas. Y después cuando terminó el proceso y seguimos insistiendo, no, es que eso es fake news. Todo el que pensaba distinto, el que piensa distinto, hace fake news. Y resulta que, misterio, esos obstruccionismos o fake news, resulta que después lo recogieron el acuerdo de los partidos oficialistas a 3 semanas en ese acuerdo. Entonces ya no eran fake news y no era obstruccionismo, eran efectivamente errores. Entonces no había voluntad, creo yo, de llegar a acuerdo. Alguien me dijo por ahí, oye, pero extendamos esto 3 meses más. Da lo mismo, 3, 6 meses, un año. No hay voluntad. Esto no es un problema de tiempo, es un problema de voluntad. Respecto al proceso, entonces dijiste falta de conocimiento, falta de experiencia, arrogancia muchas veces, y también una suerte de poca transparencia de los acuerdos. Eso fue lo que pasó en el proceso. Y en el texto ahora, Felipe, ¿cuáles son las cosas que para ti son intransables, intragables, yo le digo? Yo diría primero quiero plantear, yo soy partidario de la plurinacionalidad, y así lo planteé en mi campaña y lo he dicho siempre. Pero una plurinacionalidad al estilo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, y no lo que nos están viendo hoy día. Yo creo que aquí hay un grave problema. El contenido del concepto de plurinacionalidad es extremadamente grave porque es un experimento global, no existe en otra parte del mundo. O sea, el hecho, por ejemplo, de que se le dé a los pueblos originarios un derecho a veto a través del artículo 191 que exige el consentimiento para las modificaciones de los derechos que los afecten, el consentimiento, no la consulta, eso es inédito en el mundo. Segundo, que el límite al legislador no solo sean los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que en materia indígena también los instrumentos internacionales. Por favor, no hay ningún país que limite su soberanía a los instrumentos, ya no tratados. Es decir, podría ser una resolución de Naciones Unidas, una declaración de un grupo de países. Eso me parece inédito, insólito. Tercero, que el artículo 78 establezca el derecho de propiedad de cualquier persona, y el 79, cuando se refiere a la propiedad indígena, le permite tener propiedad individual y colectiva, pero a su vez también dice, esta propiedad gozará de especial protección, es decir, la propiedad de ellos goza de especial protección y la del resto de los chilenos no. Me parece que es inaceptable. Luego, cuando uno observa, por ejemplo, para decirlo en fácil, la persona que está en su casa, si tiene su propiedad, es dueño de su casa y del terreno donde está su casa. Bueno, si esa persona es indígena, es dueño de su casa, del terreno de su casa, del subsuelo, de las aguas, del aire. En consecuencia uno dice, perdón, aquí hay 2 niveles de propiedad. ¿Y por qué? Porque no, me dicen, lo que pasa es que fueron discriminados muchos años, pero perfecto. Hay que establecer condiciones de igualdad sustantiva, pero no discriminación al revés entonces, porque si no estamos cometiendo el mismo error que se cometió antes. Luego, en el concepto de plurinacionalidad, la justicia indígena. Yo soy partidario de que exista pluralismo jurídico, porque hay costumbres distintas. Lo viví como senador de la provincia de Arauco, la Tirúa, Contulmo, y también de la provincia de Biobío, donde está Alto Biobío y los Pehuenches. Oiga, muy bien eso para resolver problemas de la comunidad, pero no para resolver problemas genéricos, donde puede arrastrar a ese sistema de justicia a personas que no pertenecen a los pueblos originarios.
Pero además es muy grave porque lo planteamos expresamente. Les dijimos, oigan, ¿sabe qué? Limitemos esto a los temas de convivencia, como se hace en otros países desarrollados del mundo que han integrado y han reconocido. Y nos dijeron, sí, lo vamos a hacer, no te preocupes, me dijo un convencional ahí, Cristian Viera. En el bloque 2 lo hacemos. Llegó el bloque 2, no lo hicieron, dijo, oye, ¿qué pasó en el bloque 2? En el bloque 3 lo vamos a hacer. El bloque 3 no llegó, le dijo, oye, ¿qué pasó? No, es que el pleno, ahí lo vamos a poner. Presentamos una indicación en el pleno para limitar la justicia y la rechazaron. Entonces, hoy día cuando dicen, no, si no existe eso, perdón, hoy día el texto que se nos propone permite que el legislador futuro no tenga límites para establecer cuál va a ser el ámbito de aplicación de la justicia indígena. Eso es una locura. Luego, el concepto de plurinacionalidad incorpora también no solo los escaños reservados en el Parlamento, sino la presencia en todos los órganos colegiados. Oye, perdóneme, si puede haber algún lado que no hay población indígena. No, es que lo que pasa es que tiene que ser de acuerdo al padrón. Bueno, pero si es re fácil hoy día, uno puede decir que yo puedo decir, oye, sabe que soy indígena, no tengo por qué acompañar elementos probatorios. Entonces yo diría, ahí hay un tema. El segundo tema es la intervención judicial. Esto de que un Consejo de Justicia no solo vaya a designar, sino que vaya a evaluar a los jueces cada 5 años. ¿Qué es evaluar a los jueces? Dice la Constitución, no podrán ser considerados sus fallos. ¿Y quién los van a evaluar por lindo? ¿Porque llegan a la hora? ¿Porque sacan los fallos rápido? Obvio que van a ser por los fallos. Entonces lo que va a pasar es que ahora los jueces no solo van a tener que tener, al momento de dictar sentencia, en vista el derecho y las acciones de la protección de las partes, sino además van a tener que ver la popularidad, porque dentro de la evaluación va a haber audiencias públicas. No me faltó decir que lo iban a evaluar por Twitter, digamos. O sea, es una locura, es una intervención del poder que está llamado justamente a limitar los abusos que se producen del poder o desde el poder hacia los ciudadanos. Ahí hay 2 elementos que a mí me llaman a decir esto no puede ser. Pero además, si le metemos el sistema político, por favor, si no es sistema político, un presidente de la República que no tiene facultad de dictar un estado de emergencia frente a las graves crisis de seguridad y orden público, estado de emergencia que que decretó la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el presidente Boric, 3 presidentes de diferentes colores políticos. Y estos iluminados dijeron, no, hay que eliminarlo, porque como la obsesión era que las Fuerzas Armadas tienen que salir de cualquier tipo de rol de seguridad interior, hay que sacarlo. Pero pongámosle un bonus track, porque no contento con ello, se les ocurrió en el artículo 299 decir que las Fuerzas Armadas solo pueden cumplir labores de control territorial para enfrentar ataques externos. Ergo, la consecuencia práctica de eso es que la Armada va a dejar de vigilar el mar territorial, los lagos y los ríos. ¿Y quién lo va a tener que hacer? La policía. O sea, perdón, vamos a meter a carabineros, los vamos a sacar de las poblaciones, que ya son pocos, y los vamos a mandar a cuidar los lagos y el mar. O sea, es de un nivel de locura. Entonces uno dice, a ver, si no tiene un sistema político adecuado, no tiene un control del sistema judicial que le da independencia, tiene una plurinacionalidad que establece diferencias completamente inaceptables y adicionalmente se va a aprobar, porque va a generar complicaciones mayores para este país. Entonces alguien me dijo, no, pero es que los derechos sociales son fantásticos. Oye, yo voté muchos derechos a favor y creo que sí es un avance importante, pero usted no saca nada con escribir 103 derechos que hay hoy día en todo el texto, 103 derechos, ¿ya? Si no los va a poder garantizar. Piense que tiene un sistema político que no va a funcionar, pero adicionalmente el costo de implementación entre 9 puntos y 14 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando piense usted que el presupuesto anual son 82.000 millones de dólares. O sea, cuando hablamos de 9 puntos, 14 puntos, estamos hablando de una cantidad de miles de millones de dólares que no tenemos y no los vamos a tener porque la proyección de crecimiento al próximo año es igual a 0. Ese es el problema. Entonces, mi preocupación tiene que ver con que ya tuvimos un estallido social porque la gente se sentía que no era representada. Usted ahora, si llega a aprobar este texto, le está vendiendo humo. El otro día en un debate con un profesor que fue asesor del colectivo socialista, yo le dije, pero ¿tú te das cuenta que esto es muy difícil? Y me dijo, no te preocupes, esto se va a implementar más o menos en 30, 35 años. Y le dije, ¿tú crees que la gente va a esperar 30, 35 años? Esto es venderle humo a la gente, no sean irresponsables. Por eso yo estoy rechazo. Felipe, pongámonos ahora en el 4 de septiembre, una semana más. ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario? Si es que gana el apruebo, ¿cuál crees tú que es el escenario si es que gana el rechazo? A ver, yo diría, lo primero, el 4 de septiembre,
es que va a ser el rol que tengan los líderes y lideresas políticos en ese día. En mi experiencia, a mí me tocó dar los resultados electorales el 2008 como subsecretario del Interior, es que los minutos y las horas posteriores al resultado son claves para marcar el rumbo del país. Y yo creo que el presidente Boric tiene una oportunidad histórica. Si gana el rechazo, el presidente Boric tiene que salir oportunamente, en un tono adecuado y con un contenido que le dé conducción al país. Es decir, mostrarle al país cuál es el camino que se sigue después del rechazo, es decir, un nuevo proceso constituyente. Porque eso permitiría transformar la natural incertidumbre de un resultado en estabilidad y no que la incertidumbre se transforme en inestabilidad política. Creo que eso es muy importante. Y en segundo lugar, ese día la pantalla va a estar dividida probablemente en tres. En la moneda, la pantalla de televisión, la moneda, el comando del apruebo y el comando del rechazo. Probablemente eso es lo que puede ocurrir. Y ahí, si gana el rechazo, la clave va a ser que el mundo de centro-izquierda también le muestre un camino a la ciudadanía de cooperación para sacar adelante el nuevo proceso constituyente. Eso es muy importante. Y obviamente va a significar que el apruebo, más allá de masticar su derrota, tenga la suficiente altura de mira de reconocer los resultados y también decir, bueno, hemos entendido el mensaje y hay que seguir el proceso. De ganar el apruebo, el presidente de la República tiene que inmediatamente salir también a conducir y decir, bueno, ha ganado esta opción y resulta que lo que tenemos que hacer ahora entonces es hacer estas reformas. Y va a tener que darle conducción a eso y mandar los proyectos para que eso ocurra. Y la gente del rechazo tendríamos que reconocer los resultados y ponernos a trabajar. Pero yo creo que lo que ha ocurrido acá es mucho más que el 4 de septiembre. Yo creo que el 4 de septiembre también el mundo de centro-izquierda razonable, que decidimos enfrentar el neopopulismo y la irresponsabilidad y liviandad política, y no estamos disponibles como otros para hacer los vagones de cola de la ultraizquierda de Chile, tenemos que mostrarle un camino político al país. Y creo que se puede romper el clivaje del sí y del no y podemos tener el surgimiento de un gran movimiento de centro liberal, centro socialdemócrata, social cristiano, social liberal, que le muestra al país un camino y definitivamente rompa la lógica binaria del sí, del no, de la derecha y la izquierda. Y creo que eso puede ser muy interesante como proceso político hacia el futuro. Porque Chile, yo creo que no merece haber pasado de un mal gobierno de Sebastián Piñera a un peor gobierno como el que estamos viendo hoy día, que es un ensayo y error constante de un conjunto de alumnos en práctica. Yo considero que hay mucho escepticismo y se ha planteado en distintos espacios sobre si gana el rechazo, cómo se va a caminar hacia lo que tú señalas, cómo por la vía, los amarillos lo hemos planteado este rechazo con esperanza para seguir hacia adelante en todos los cambios que hay que hacer, pero hay cierto escepticismo de cómo se va a hacer, ¿cierto? Tú dijiste que esto es un rol fundamental del presidente, ¿cierto? Pero también dijiste que aquí la centroizquierda, o también hablaste un poco más allá, hablaste del amplio espacio del centro, mostrar este camino. ¿Cómo se hace eso, Felipe? ¿Cómo el presidente en una crisis también de liderazgo profunda, con muchos flancos abiertos, cómo lo hace el 5 de septiembre si gana el rechazo? ¿Quién lidera esto? A ver, yo creo que si gana el rechazo, el presidente, como decía, tiene una oportunidad de ser el conductor de un proceso. El gobierno va a estar más complicado y evidentemente va a haber un cambio de gabinete, porque tenemos un gobierno que está haciendo agua por diferentes frentes. Y los más dañados desde el punto de vista político va a ser probablemente la coalición política del gobierno. Apruebo de Dignidad por ser los responsables de la arrogancia y el sectarismo al interior de la convención. Y el socialismo democrático porque se van a dar cuenta algunos que el camino de las bases no es el camino de ser vagón de cola de la ultraizquierda. Pero por otro lado, la responsabilidad que tenemos aquellos que hemos estado en la centroizquierda por el rechazo es fundamental. Y aquí se va a requerir, creo, generosidad, humildad, ser magnánimos en el eventual triunfo y acoger a liderazgos de uno y de otros sectores que estén disponibles para armar este nuevo camino.
Y eso significa, como decía Winston Churchill, intentar ser más útil que importante. Porque cuando todos quieren ser importantes, el problema es que se generan conflictos internos. Y yo lo que aspiro y espero, y me pondré a disposición para ayudar, es que sin ningún tipo de intento de protagonismo, ni de cooptar a este gran mundo que ojalá mayoritariamente, digamos, rechazo desde el mundo de la centro-izquierda y la centro-derecha liberal, tengamos la capacidad de mostrar al país, mire, ¿sabe qué? El país no tiene por qué pasar de un mal gobierno de derecha a un mal gobierno de izquierda. Lo que tenemos que hacer es mostrarles que somos capaces de discutir de crecimiento, de desarrollo, de seguridad, pero de equidad social, de redistribución, de distribución del poder, del tema climático y el tema digital, es decir, de los grandes temas a los temas más profundos de la sociedad. Eso creo yo que hay que construir. Y ahí todos aquellos que han estado en este proceso, desde el punto de vista de la imagen pública, pero los miles de personas que han estado soterradamente trabajando en sus diferentes áreas, porque creen en esto, vamos a tener una tremenda responsabilidad futura. Pero eso no pasa de un segundo para otro a pura voluntad, ¿cierto? Nosotros estamos sumidos en una profunda crisis de polarización, Felipe. ¿Cómo crees tú que podemos quebrar la polarización que existe? Tú en esta entrevista me has hablado 2 veces del neopopulismo, hacer política en 140 caracteres por Twitter. ¿Cómo lo hacemos? La forma de hacer política ha cambiado mucho y el populismo está a la vuelta de la esquina, la polarización está presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, yo creo que uno tiene que, en estas materias uno tiene que ser perseverante y plantear lo que cree que es correcto para el país. Y lo que cree que es correcto para el país no siempre es popular. Y alguien me dijo una vez, oye, pero tú estás levantando puras banderas impopulares. La seguridad. Y dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo no estoy para que me aplaudan en la calle. Yo quiero plantear lo que creo que es correcto para el país. Y sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay inversión, la inseguridad afecta siempre a los que tienen menos, porque ahí está el delito más presente. Entonces, yo creo que aquí se requiere consistencia política, reivindicar la política como una actividad noble, porque lo que ocurrió fue que, bajo la lógica de denostar a la política, a los partidos y a los políticos, bueno, terminamos con esta alternativa. Y miren los resultados. Miren los resultados, un desastre. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Momentito, uno tiene que establecer una vinculación con el mundo social, ciertamente, pero cada uno en su rol. Y tenemos que ser capaces de no cometer los mismos errores, no mirar a los movimientos sociales como amenaza, sino como parte estructurante de la política. Entonces, si se crea un gran movimiento de centro político, donde vengan de uno y de otro lado, donde tengamos la posibilidad de fijar una declaración de principios de, no digo 100 ni 388, 10, un decálogo con los principales o los principios fundamentales que nos inspiran, que el tema de la democracia representativa, que tiene que haber democracia directa, porque también tiene que haber justicia social, que tiene que haber desarrollo. O sea, en definitiva, un decálogo. Yo creo que la gente va a empezar a decir, mira, aquí hay una alternativa distinta. Y si transformamos después con generosidad esos movimientos que hoy día existen, los amarillos, los no sé cuántos, una que nos una, cada uno que hay movimientos que hay hoy día, bueno, y cada uno tenga la generosidad de decir, ¿sabes que yo me meto a este proyecto? Aunque no sea protagonista de él, pero me meto a este proyecto y por tanto voy para adelante y aporto en lo que sé, en lo que puedo aportar. Y yo creo que eso sería muy valioso, porque, insisto, yo creo que Chile merece mucho más que tener un mal gobierno de derecha como el que tuvimos hace un tiempo atrás, o un mal gobierno. Nos quedamos pegados. Sí, Ahí. nos quedamos pegados cuando dijiste o un mal gobierno. No, yo creo, insisto, yo creo que Chile merece mucho más, porque no podemos pasar como decía hace un rato atrás, de un mal gobierno de derecha que tuvimos a un mal gobierno de izquierda. Yo creo que no es justo para el país. Hay tremendos profesionales, técnicos, trabajadores que se sacan la mugre todo el día. Cuando uno recorre las caletas de pescadores, las temporeras, cuando uno va a ver los panaderos que se levantan a las 5 de la mañana, cuando uno ve a la gente de los kioscos, la gente que se levanta y quiere trabajar tranquilo y que le vaya bien, y que el fruto de su trabajo le dé una buena remuneración, y ahí tenemos un tremendo desafío, las remuneraciones. Chile no soporta
llamarse un país en vías de desarrollo cuando 7 de cada 10 trabajadores tienen un sueldo menor a las 550 lucas. Eso no puede ser. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo, el mundo privado y el mundo público. Bueno, el mundo público ya vimos que este gobierno es un tremendo esfuerzo subir los sueldos, pero lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que eso que se llama crecimiento se distribuya de mejor forma. Tenemos que reducir los niveles de endeudamiento. Tenemos una sociedad que no vive un estándar de vida de acuerdo al ingreso, sino de acuerdo a la deuda, con tasas de interés enormes. Y uno ve que parte de la angustia de la gente es que tiene que tratar de llegar a fin de mes. Bueno, la política tiene que hacerse cargo de eso, sin populismo, pero hacerse cargo de eso. Entonces el mundo privado va a tener que dar un paso importante y el mundo público va a tener que establecer regulaciones importantes. Entonces, tenemos que hacer cambios, yo creo. Y eso lo puede dar, creo, una centroizquierda responsable que elabore políticas públicas basadas en evidencia y no solo en sentimiento, lo que alguien creyó por ahí o lo que dijo en campaña. Felipe, estamos en el tiempo que nos hemos puesto para esta conversación. Yo te agradezco mucho la sensatez con que has abordado todos los temas, que nos hayas contado también cómo fue el trabajo dentro de la convención en carne propia y tu análisis sincero de cómo una persona de centro izquierda se puso en la vereda del rechazo y con mucha valentía también. Así que te felicito y te admiro por eso. Muchas gracias, que estés muy bien. Espero verte pronto, que podamos ir trazando este camino, queda mucho trabajo por delante y te respeto mucho porque te considero uno de los políticos responsables que tiene este país. Así que sigue adelante con eso. Bueno, muchas gracias, Pilar, gracias a ti, felicidades, y yo también agradecer a los amarillos que han abierto la puerta a un conjunto de gente que no estaba en la política porque cree que este país tiene que transitar por un camino de responsabilidad, de crecimiento y también de equidad social. Así que felicidades a usted y nos estamos viendo las próximas semanas. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao, chao Felipe, gracias. Bien, chao, chao.